Bueno, buenos días para todos. Nosotros pues vamos a presentar el reporte de resultados de un análisis y optimización para un disipador de calor aleteado de un microprocesador a través del software ANSYS. Somos Camilo Chamorro, Jefer Medina y yo, Pablo Nieto. Bueno, pues primero que todo, para hablar de la descripción del problema, eh, este es un problema de análisis térmico, debido a que pues así nos lo presentó el profesor. Es un disipador de calor bastante pequeño que se presenta cuando hay microprocesadores en circuitos integrados. Es un microprocesador de aluminio que, pues, como se puede ver en la diapositiva, tiene unas condiciones, un material caracterizado por las siguientes condiciones: conductividad térmica, densidad, calor específico, módulo de Young, el coeficiente de Poisson y el coeficiente de expansión térmica, que son necesarios para realizar los análisis que queremos mostrar. A partir de ahí, pues las condiciones iniciales, pues es un análisis donde hay un ventilador encima del disipador que está produciendo un flujo de aire a través de él, que inicialmente está a 28 grados y que tiene un coeficiente convectivo establecido. Ya para las condiciones del problema, pues ahorita como lo vamos a ver, se asume pues que hay una convección forzada en todas las superficies exteriores del disipador y una condición de conducción en la base de este, que es el que está en contacto con la superficie exterior del microprocesador. Se plantearon dos análisis, uno en estado estable y otro en estado transitorio, pues para mirar cómo influye esto en la optimización de la geometría del disipador. La condición de calor en el estado estable pues es constante y en el estado transitorio pues tiene una función de onda cuadrada como se muestra en la figura. Ya pues para hablar de la geometría, pues esta es una muestra como de la geometría inicial, es un disipador bastante sencillo. Evidentemente pues para hacer la optimización se van a parametrizar pues varias dimensiones de las aletas. Y pues, como veníamos hablando, pues se va a todas las dimensiones de la aleta, como es Ahí se el, descuidó. el espesor de la aleta, el paso entre ellas, la distancia entre ellas y pues la altura, que son los parámetros representativos, ya que pues, como hemos aprendido en anteriores cursos, la transferencia de calor principalmente ocurre en ellas. Como lo vamos a ver, pues se llegan a unas conclusiones bastante interesantes. Profe, para hablar de la malla, entonces, pues nosotros inicialmente habíamos planteado realizar la malla, un modelado de malla como el que se aprecia en la parte derecha. ¿Qué pasa? Nosotros lo que hicimos fue en la geometría, en el módulo de geometría, en la operación de extrusión, si usted escoge slice, puede rebanar el sólido. Cuando rebana el sólido y luego lo junta como uno solo, usted puede trabajar con mallados individuales, mallados seccionados. Por eso es que, por ejemplo, en las aletas se ve una malla más refinada con respecto a la que está en la base. Pero ¿qué pasa? Corrimos el modelo tanto con esta malla que está en la derecha como con la malla que genera ANSYS de forma automática y los resultados eran prácticamente los mismos, pero los tiempos y en sí el consumo computacional era más grande y a veces nos presentaba problemas en la malla de la derecha a la hora de optimizar. Entonces decidimos trabajar con la malla generada por ANSYS que utiliza elementos hexaédricos que son los adecuados como tal para análisis de transferencia de calor. Y los resultados, como le digo, varían muy poco. Entonces, para corroborar lo que le planteaba, entonces hicimos análisis de métricas de calidad de los elementos. Por ejemplo, esta métrica de Element Quality nos muestra casi la mayoría de los elementos están cerca al 1%, lo cual es muy bueno. También, por favor, el aspect radio que me relaciona la base contra la altura de los elementos también presenta una muy buena caracterización. Y el jacobiano que me compara un elemento ideal con la forma final de los elementos o los elementos reales también está muy cerca de la unidad, lo cual es lo que se persigue. Entonces, a pesar de que se está utilizando la malla generada por ANSYS, la variación con una malla refinada no es
no afecta en realidad los resultados y como tal sí reduce los tiempos de procesamiento. Además, pues cabe mencionar que la geometría es muy básica. Listo. Vale aclarar que se utilizaron pues estas tres métricas, sobre todo la del jacobiano, porque pues como la geometría es bastante sencilla y se utilizaron elementos hexaédricos, entonces pues como se vio que está muy cerca uno, entonces eh, la, la formación de la malla para replicar la geometría pues es bastante buena, debido a que la geometría pues es bastante sencilla. Ya pues hablando de la solución, como se ve pues es lo que eh, es el setup de los módulos, como veníamos hablando, pues es igual para el estado estable y el estado transitorio. Y pues aquí ya no hay mucho más que comentar para empezar a hablar de la parte de optimización. Bueno, empezando con la parte de optimización, primero miramos la parte de diseño de experimentos. Pues ahí empezamos con los parámetros de entrada y los parámetros de salida. En los parámetros de entrada, pues ya habíamos dicho que se colocaba el espesor de la aleta, la distancia entre las aletas, la altura. Y pues para la salida queríamos optimizar lo que era la masa de la pieza y el flujo total de calor en el disipador. Entonces, pues ahí escogimos como los rangos que queríamos trabajar para cada uno de los parámetros de entrada. Para la espesor de la aleta de 0,9 a 1,1, de la distancia entre aletas de 1,6 a 2,4 y la altura de aleta de 7 a 9 milímetros. Una vez cargamos pues, los archivos, nos van a generar unas tablas donde el programa pues coloca los valores y nos da unos resultados, los cuales van pues regidos con esta gráfica. Esta gráfica pues nos dice cómo ANSYS escoge los puntos de trabajo, que pues no son aleatorios, sino que hace una intersección de puntos y esa intersección es la que coloca en el programa. Pues en esta parte podemos ver pues cómo se relaciona cada parámetro con el parámetro de salida. Por ejemplo, en el primer cuadrito vemos que el espesor de aleta en comparación al flujo total de calor. Entonces vemos que cuando el espesor de aleta cae, el, el flujo aumenta, que cuando aumenta otra vez, el espesor de la aleta pues vuelve a caer el flujo máximo de calor. Hay una parte donde permanecen constantes, que hay un poquito más adelante, pero pues se supone que uno dice, pues no tiene sentido, pues, cómo se mantiene constante y baja y sube y baja y sube. Es porque ANSYS relaciona todos los parámetros, o sea, no es simplemente que el espesor de la aleta cómo influye, sino que él va como influyendo en todas. Y pues llegamos a la parte de las superficies. Entonces aquí tenemos cómo influyen los parámetros de entrada en los parámetros de salida. Podemos ver que para la masa, el espesor de la aleta y la altura de la aleta pues son los principales influyentes, mientras que la distancia entre aletas pues no tiene nada que ver ahí. Y en el flujo de calor máximo, vemos que es totalmente dependiente de la altura de la aleta, que la distancia entre aletas pues no tiene como mucho significado, y pues uno piensa ahí que como por qué, y pues yo llegué a la conclusión de que al estar más separada pues se va a necesitar como más convección, como más un flujo de aire más grande. Entonces pues esa parte como que no la tomó mucho en cuenta el programa. Y el espesor de la aleta pues se supone que entre más gruesa sea una aleta, pues va a ser peor la transferencia de calor, ya que todo el calor se va a quedar concentrado en el medio y esto puede pues que dañe la aleta. Entonces, el espesor de la aleta no es como muy influyente, perdón, muy influyente. Y aquí pues solamente
pues es como lo mismo de antes, pero simplemente lo vamos a utilizar como de manera individual. Entonces miramos cómo la masa de la pieza aumenta cuando el espesor de la aleta aumenta, eh, y también, por ejemplo, que el flujo de calor comienza en un máximo y empieza a bajar cuando la aleta empieza a aumentar su grosor, que era como lo que les trataba de decir ahorita. Miramos que la distancia entre aletas pues no tiene nada que ver con la masa de la pieza, ya que simplemente son distancias. Y que sí influye un poco en el flujo de calor, pero no es tanto como cuando observamos la siguiente imagen, que es de la altura de la aleta. Bueno, entonces llegamos al punto óptimo, pues ahí lo que se hace es minimizar la masa de la aleta y maximizar el flujo de calor que pasa por esta. Entonces ahí nos dan los 3 puntos óptimos. No, obviamente nosotros pues escogimos el mejor y tenemos pues para una masa de 0,0043 kilogramos, o sea, son casi 5 gramos, y un flujo de calor de 2.926 watts sobre metro cuadrado, para un espesor de aleta de 0,9, una distancia entre aletas de 1,6 milímetros y una altura de aleta de 7 milímetros. Y pues para el estado transitorio se hace el mismo análisis y es prácticamente lo mismo, sino que ahí pues tenemos como es transitorio, pues el, el flujo de calor no es constante, sino que tiene picos. O sea, como que en tanto tiempo sube el calor y después baja a cero otra vez, y así. Entonces es como más fácil observarlo ahí y por eso da pues casi lo mismo. Bueno, perdón, estaba teniendo un pequeño problema. ¿Aló? Ya para la parte de los resultados, pues ya conociendo pues la geometría final del modelo, se pone a resolver cada uno de los módulos para mirar pues la respuesta. En estado transitorio, pues evidentemente pues podemos ver en la figura de la izquierda el flujo de calor direccional respecto al flujo de calor total. En las aletas se concentra la mayoría de este calor en unidad de tiempo, debido a que pues para esto es que se usan las aletas. Y pues ya lo que nos interesa más pues el perfil de temperatura. Como se ve pues en la base está más caliente el disipador, evidentemente. Y a su vez en estado estable pues se presentan los mismos resultados. El flujo de calor direccional y el flujo de calor total se concentra en las aletas, como se ve ahí. Y pues ya podemos ver pues en la parte estructural los efectos de la dilatación térmica debido a la transferencia de calor. Ahí podemos ver el desplazamiento total. Evidentemente es bastante pequeño, pero está exagerado. Y ya al final pues podemos ver los esfuerzos equivalentes que genera este proceso de transferencia de calor, y pues se concentran sobre todo en la base. Ya pues para finalizar, pues ahí se pueden sacar muchas conclusiones, y analizando una manera mucho más específica la parte de la optimización. Llegamos a un punto donde a medida que nosotros aumentamos mucho la distancia de las aletas, pues estas van a perder su efectividad de transferencia de calor. Entonces la geometría se va a volver más pesada y pues se va a perder la efectividad propia de esta transferencia. Y pues evidentemente hay una connotación inversa entre la masa y la transferencia de calor, debido a que pues si hubiera más masa, hasta cierto punto el pequeño disipador podría trabajar mucho mejor. Y pues haciendo recalcando la parte del mallado, los elementos hexaédricos son buenos para este tipo de geometrías, que son pues bastante prismáticas, debido a que, como lo podemos ver en la métrica, el Jacobian ratio pues está muy cerca a 1, entonces se puede lograr una geometría muy bien especificada con este tipo de elementos que funcionan bien, como lo hemos visto anteriormente en otras prácticas para este tipo de análisis térmicos. Sí, profe, Y también
pues en la parte del análisis estructural, recalcar que dado el diseño geométrico y el material que se usa, nunca se esperaría que se presentara una falla estructural por dilatación térmica. Y ya, profe, eso sería Sí, todo. esa sería nuestra presentación, profe.